El policía Novak, un racista, notó el movimiento de Daniele a lo lejos, con la mirada inmediatamente atenta a la escena. Allí estaba ella, una mujer negra inclinada sobre el asiento de un SUV de lujo, revisando papeles, visiblemente apurada. Él frunció el ceño, su mano moviéndose automáticamente hacia el cinturón donde descansaba la radio. Señora, ¿qué está haciendo ahí?, preguntó, con una voz cargada de desconfianza. La mujer levantó el rostro, claramente sorprendida y confundida. Estoy buscando mi bolso, respondió, todavía con los dedos sumergidos en el desorden del auto, el ceño fruncido en concentración. Daniele no percibió, en ese instante, la gravedad que él parecía darle a la situación. Por favor, aléjese del vehículo, insistió con tono autoritario, su mano deslizándose hacia la radio como si fuera a pedir refuerzos. Daniele, ligeramente irritada, intentó mantener un tono tranquilo. Este es mi auto, solo necesito encontrar mi bolso, explicó, sin entender el motivo de la actitud hostil. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. El ruido creciente de un motor hizo que Daniele interrumpiera la búsqueda por un instante y se levantó levemente para verificar. Vio la patrulla entrando despacio en el estacionamiento y, por reflejo, volvió rápidamente a lo que estaba haciendo, intentando ignorar la presencia del auto policial. Necesitaba enfocarme en encontrar el bolso antes de que se retrasara aún más. Sin embargo, sentía el peso de la mirada del policía sobre ella, incluso a la distancia. La patrulla se detuvo no muy lejos. Escuchó el sonido de la puerta al abrirse y el firme ruido de botas tocando el asfalto. Una voz fría y áspera rompió el silencio alrededor. Daniele congeló los dedos aún sobre el asiento, sintiendo una oleada de tensión recorrer su cuerpo. Respirando hondo, se giró lentamente para enfrentar al hombre que ahora se acercaba a ella. El policía, un hombre blanco joven, exhibía una postura rígida y una expresión que desbordaba juicio. Sus ojos, estrechos y analíticos, la observaba de pies a cabeza, como si ya supiera exactamente qué pensar de ella. Su uniforme impecable y la manera en que mantenía la mano apoyada casualmente en el cinturón, con un aire de arrogancia disimulada, dejaban claro que no estaba ahí para escuchar explicaciones. ¿Qué cree que está haciendo? La voz del policía sonó dura, cargada de sospecha, mientras mantenía la mirada fija en ella, cada palabra impregnada de una autoridad fría. Daniele se secó el sudor de la frente, sintiéndose incómoda ante la situación, pero dio un paso atrás, decidida a mantener la calma. «Solo estoy buscando mi bolso», respondió, manteniendo un tono firme y neutral. «Lo dejé en algún lugar aquí dentro». Trataba de mantener el control, aún percibiendo la tensión que empezaba a dominar el ambiente. El rostro del policía se contrajo aún más, una mirada escéptica apareció en su semblante. «¿Tiene algún documento con usted?» Su mano seguía descansando en el cinturón, en una postura que sugería estar siempre listo para cualquier acción. Daniele respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago. «Como ya le dije, perdí mi bolso», repitió, señalando hacia el auto, esperando que entendiera la situación. «Tengo un compromiso importante al que ya llego tarde». Antes de que pudiera concluir la explicación, el policía la interrumpió con visible desprecio. «Llegando tarde a una reunión, ¿verdad?». Alzó las cejas, el tono cargado de ironía. «Aléjese del vehículo», ordenó, ignorando completamente sus palabras. Daniele respiró hondo, conteniendo la irritación que crecía a cada segundo. Prefirió mantener el control, consciente de que cualquier reacción podría complicar la situación. Dio algunos pasos hacia atrás, levantando levemente las manos, en un intento de señalar cooperación. «Este es mi auto», repitió, con voz firme, pero aún tranquila. «Solo estoy tratando de encontrar mi bolso. Tan pronto lo encuentre, me iré de aquí». El policía, sin embargo, parecía impenetrable. Entrecerró los ojos, acercándose con una mirada cargada de desconfianza, casi despectiva. «Señora, está actuando de manera muy sospechosa. ¿De verdad quiere que me crea esa historia de que simplemente perdió su bolso?». Miró el SUV como si buscara alguna pista de que ella no pertenecía a ese lugar. Daniele sintió una oleada de frustración,
pero mantuvo el tono firme. Sí, es mi auto. Soy fiscal del estado. Hizo una pausa, esperando que eso fuera suficiente para poner fin a esa absurda intervención. Perdí mi bolso y estoy tratando de encontrarlo, nada más. Por un instante, el policía la miró con una expresión de sorpresa, pero pronto una sonrisa irónica surgió en sus labios. Fiscal del estado, ¿en serio? ¿Tiene alguna prueba de ello? Porque, hasta donde veo, todo indica un intento de invasión de propiedad. Daniele sostuvo su mirada, decidida a no retroceder, incluso ante el tono provocador. Sabía que no le debía nada, pero en ese momento estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para poner fin a esa situación. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. El maxilar de Daniele se contrajo mientras intentaba contener la frustración que hervía en su interior. Ya le dije, mi identificación está en el bolso, repitió, esforzándose por mantener la voz controlada, aunque la irritación se hiciera evidente. El policía dio un paso más, su mano ahora posada firmemente sobre la funda, su mirada fría e impasible. Claro, pero ahora necesito que se aleje del vehículo. Su voz era gélida, cada palabra cargada de una autoridad que parecía imponer sin vacilación. Por un instante, Daniele abrió la boca para protestar, pero algo dentro de ella la hizo detenerse. Sabía lo que esa escena representaba, una mujer negra sola en un estacionamiento, rebuscando dentro de un SUV sin un documento a la mano. Sabía de memoria cómo ese policía y otros como la veían en ese preciso momento. Insistir o argumentar podría ser como echarle leña al fuego. En silencio, respiró hondo y dio algunos pasos hacia atrás, alejándose aún más del auto. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida a eso sin dejar que la situación se descontroló. Daniele no tenía miedo, pero conocía bien el riesgo. Situaciones como esa, en cuestión de segundos, podían transformarse en algo mayor y más sombrío. Y el policía, en vez de interpretar su gesto como una muestra de cooperación, parecía verlo como una admisión de culpa. Comenzó a rodear el auto, espiando hacia el interior, examinando con la mirada cada detalle, antes de regresar hacia ella. Manos donde pueda verlas, ordenó, sacando un par de esposas del cinturón con un movimiento preciso. Daniele abrió los ojos, incapaz de disimular la incredulidad. Espera, ¿qué? ¿Está hablando en serio? Ya le dije, este es mi auto. El policía apretó las esposas en sus muñecas con una frialdad calculada, ignorando por completo las palabras de Daniele. Está detenida, declaró, su voz tan helada como el tacto del metal. Sospechosa de intento de robo de vehículo. La rabia burbujeaba dentro de ella, pero la incredulidad parecía mayor. Allí estaba su bolso, perdido en algún lugar dentro de ese auto, y, sin embargo, la estaban tratando como una criminal. Daniele lanzó una última mirada al SUV antes de ser conducida hacia la patrulla, con cada paso creciendo la mezcla de frustración y revuelta que se agolpaba en su pecho. Sabía que aquello no terminaría ahí, que esa injusticia no quedaría sin respuesta. Sentada en el banco rígido e incómodo de la patrulla, el aire sofocante y el olor a tela vieja la rodeaban, aumentando el malestar de aquella situación absurda. Daniele recostó la cabeza, cerrando los ojos por un instante, intentando controlar la avalancha de pensamientos. Ese no era el rumbo que su día debía tomar. Respiró hondo, sintiendo que la determinación se transformaba en una chispa de resistencia. A través de la ventanilla de la patrulla, podía ver al oficial Mulligan junto a su SUV, inclinándose para examinar el interior con una linterna, a pesar de la luz intensa del atardecer. La sospecha en su mirada no había disminuido. Al contrario, parecía crecer, reforzada por las suposiciones que ya había hecho sin conocer siquiera un fragmento de quién era ella o de la realidad de aquella situación. Daniele soltó un largo suspiro, sus ojos recorriendo el estacionamiento vacío. Algunas personas habían pasado por allí, mirándola de reojo mientras la observaba sentada en la parte trasera de la patrulla, pero nadie se atrevía a intervenir o preguntar qué sucedía. Solo intercambiaron miradas incómodas y siguieron su camino, dejándola sola en esa situación humillante. De repente, la puerta de la patrulla se abrió, y el oficial Mulligan la jaló bruscamente, obligándola a ponerse de pie y a enfrentarlo. Tenía una expresión dura,
marcada por el desprecio. Aún sin identificación, cuestionó con un tono ácido. Daniele mantuvo la calma, con la voz firme a pesar de la indignación que sentía. «Ya le dije», comenzó, controlando la irritación, «mi bolso está en algún lugar de mi auto. Si me permite recuperarlo, puedo probar quién soy». Mulligan sacudió la cabeza, con una sonrisa de burla en el rostro. ¿De verdad quiere que me crea eso? ¿Que es solo alguien que perdió el bolso? Puso los ojos en blanco. Está claro que intentaba robar ese auto. Inspirando profundamente, Daniele intentó una última vez, aún conteniendo la ira. «Escuche, oficial», comenzó en un tono controlado, «soy la fiscal del estado. Ese auto es mío. Verifique el registro o haga una simple comprobación y verá que todo está en orden». La respuesta de Mulligan fue una breve risa, burlona. «¿Fiscal del estado? ¿Cree que voy a tragarme eso? Las personas como usted no consiguen ese tipo de trabajo». La miró, despectivo. «Así que deje de mentir, y quizá podamos resolver esto sin complicaciones». La mandíbula de Daniele se tensó, y sintió que la furia crecía. «¿Personas como yo?», repitió, levantando una ceja, en un tono desafiante. «¿Qué quiere decir exactamente con eso, oficial?». Mulligan mantuvo la sonrisa sarcástica, inclinándose más cerca, con la voz llena de desprecio. «¿Cree que soy ingenuo? Podría al menos haber pensado en una excusa más realista», se burló. «¿Fiscal del estado? Esa es buena. He oído algunas, pero esta es la mejor». Daniele lo miró, y la paciencia que había sostenido por años de lucha y superación estaba agotándose. Cada paso en su carrera, cada obstáculo enfrentado para graduarse en Derecho, todo aquello parecía evaporarse en ese instante, ante ese hombre que ni siquiera la escuchaba. La frustración estaba a punto de estallar. «Esto es ridículo», murmuró, las palabras escapándose en un susurro involuntario. Mulligan escuchó y rió con cinismo, dando un paso atrás antes de hacer una señal para que otro policía se acercara. «Ridículo, sin duda. ¿Cree que puede aparecer aquí, intentar robar un auto y salir ilesa porque piensa que tiene algún título importante?» Sacudió la cabeza, como si ella fuera una niña intentando engañarlo. «Ni lo sueñe». Daniele suspiró, incredulidad en la mirada. «¿Por qué no verifica las placas? Verá que digo la verdad». Mulligan le lanzó una mirada impaciente. «Oh, claro. ¿Para darle tiempo a que invente otra mentira? Sé muy bien cómo actúa su tipo. Apuesto a que ya tiene un largo historial, solo esperando por esto. Usted cree que es más lista que yo, pero está muy lejos de serlo». Daniele necesitó controlar cada fibra de su ser para no responder. Estaba claro que Mulligan no buscaba la verdad, él ya la había etiquetado, decidido que ella era un problema que debía contener. Cada frase de él sonaba como una bofetada, pero sabía que perder el control no resolvería nada. El segundo policía, joven y con una expresión visiblemente vacilante, se acercó con una libreta en las manos. Miró a Daniele, luego a Mulligan, y finalmente rompió el silencio. «¿Todo bien aquí?». Su voz sonó cautelosa, cargada de incomodidad. Mulligan le lanzó una mirada impaciente a su colega, encogiéndose de hombros con un gesto desdeñoso. «Solo un arresto de rutina», respondió, como si fuera el evento más común del mundo. «Ella dice ser la fiscal del estado. ¿Lo puedes creer? Pero, sin identificación, la estoy arrestado por intento de robo de vehículo». Daniele sintió sus puños apretarse contra el metal frío de las esposas. Con cada palabra de Mulligan, la incredulidad y la indignación crecían dentro de ella. Eso era real, estaba sucediendo de verdad. «Ni siquiera se ha molestado en verificar las placas», dijo, una última vez, intentando mantenerse calmada, pero con la voz cargada de firmeza. Mulligan se giró, lanzándole una mirada amenazadora, acercándose como si impusiera su autoridad de manera calculada. «Deje de hablar ahora», dijo, con voz baja y afilada, «o me aseguraré de que se arrepienta de esto. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada». Daniele mordió el labio, conteniendo las palabras que hervían en su mente. Sabía que cualquier respuesta en ese momento podría empeorar la situación.
Así que permaneció en silencio, observando cómo Mulligan y el otro policía intercambiaban palabras en voz baja. Cada segundo de aquella espera era una prueba de su paciencia, un doloroso recordatorio de que, allí, en ese momento, no era vista por quien realmente era. Después de una eternidad, Mulligan finalmente la miró de nuevo, con una sonrisa de fría satisfacción en el rostro. La verdad saldrá a la luz en la comisaría, declaró, como si tuviera total certeza de sus suposiciones. Daniele no protestó. El agotamiento y la frustración eran inmensos. La puerta de la patrulla se cerró tras ella, y, en un acto de resignación, cerró los ojos, respirando hondo, tratando de recuperar el autocontrol. Sabía que aquello aún no había terminado, que, en algún momento, la verdad tendría que prevalecer. Pero el hecho de haber sido tratada así desde el principio era un recordatorio de todo lo que siempre había enfrentado, y de lo que aún tendría que enfrentar. En cuanto o carro abancaba pela cidade, os predios e rúas pasaban como manchas indistintas do lado de fora, e Daniele não conseguía afastar o pensamento incomodo. ¿Cuántas pessoas já habían pasado por esa mesma situação? Pessoas o privilegio das conexoes e da posicao que e latina, individuos que foran rotulados e silenciados antes mesmo de ter a chance de explicar, de defender sua propia verdade. Daniele sabia, como uma certeza sólida, que, quando aquilo terminase, habería repercusoes. Sentada na cela fría, iluminada apenas por lampadas opacas que lancaban sombras, ela sentiu o peso das algemas marcando seus pulsos. O desconforto era físico e psicológico. Os sons da delegacia flutuaban ao redor dela, pasos apresados, o toque intermitente dos telefones e o murmurio de voces distantes. Aquele lugar, que tantas veces conhecera enquanto exercia sua funcao, agora a colocaba en uma posicao completamente diferente. Era ela, desa vez, que me aguardaba, observada con desconfianza, tratada como se fosse culpada. A lembranca dos últimos momentos ainda estaba fresca. O rosto de Mulligan surgía en sua mente, com sua expresao carregada de sarcasmo e preconceito, a forma como ele se recusou a ouvir uma palavra sequer. Ela lembraba de cada detal, a arrogancia, o descaso absoluto cuando ela mencionou sua posicao. Ele não fez qualquer verificacao, não olou as placas, não checou antecedentes. Había decidido que ela era culpada antes mesmo de considerar qualquer fato. Ali, entre as paredes incentas, Daniele sentiu a raiva se transformar en algo máis profundo, uma determinacao. Iso não terminaría assim. Daniele tentouse ajustar na cadeira dura de plástico, sentindo o desconforto dos bracos presos nas algemas atrás de si. Do outro lado da sala, Mulligan preenchia formularios, trocando murmurios con colega, que ocasionalmente lancaba olares indiferentes en sua direcao. Para eles, aquilo parecía nada máis do que uma rotina burocrática, uma formalidade a ser cumprida sen cualquier senso de urgencia ou conciencia do erro grave que estaban cometendo. Ei, chamou Daniele, numa tentativa de quebrar a barreira de indiferenca. Poso, ao menos, tirar esas algemas? Iso é completamente desnecesario. Mulligan não levantou a cabeza, nem diminuiu o ritmo de suas anotacoes. Ah, claro. Eso ficar sentadina aí, e vamos resolver iso quando tivermos o tempino, respondeu, a voz carregada de sarcasmo. A frustracao de Daniele aumentaba, uma sensacao de injustica difícil de contie. Já había lidado con policiais difícis en sua carreira, mas nunca com alguén tao ostensivamente hostil. Como iso estaba acontecendo? Ela era a procuradora do Estado, e ali estaba, sendo tratada como uma criminosa por simplesmente procurar algo en seu propio carro. Depois de uma espera que pareceu interminável, Mulligan finalmente se aproximou, apoiándose na mesa como sorriso presuncoso. Ele inclinouse para ela, como olar provocador. Entao, procuradora do Estado, comecou, como tom de sombaria que parecía tapa, pronta para confesar. Daniele sustentou o olar dele, a raiva transparecendo en sua expresao. Iu dice a verdade desde o inicio. Sou a procuradora do Estado desta cidade, e vose cometeu grande erro. Mas esta tao cegou pelos seus propios preconceitos que não consegue sequer considerar esa posibilidade. Mulligan soltou uma risada curta e fría. Preconceito? Iso aquí não tem nada a ver con preconceito, querida. E sobre vose não ter prova alguma,
agir de forma suspeita e inventar una desculpa atrás da outra. ¿Sabe cuántas veces eu já ouvi esa historia de «perdí a identidade»? Acontece o tempo todo. Você não é especial. Daniele segurou o impulso de responder, sabendo que cada palabra de Lesó confirmaba o que ela já sabia. Para Mulligan, ela não pasaba de maíz uma historia a ser descartada, uma voz que ele jamais se daria ao trabalho de ouvir. Daniele respirou fundo, lutando para manter a serenidade. Se você simplesmente fizesse uma verificação de antecedentes ou consultasse as placas, já teria tudo o que precisa. Isso já teria terminado. Mulligan endireitou-se, cruzando os bracos, o rosto contorcido em uma expressão de desdém. Verificação? Placas? Não é você que me diz como fazer meu trabalho. Vocês, criminosos, sempre acham que sabem tudo. Deveria agradecer por eu não ter incluído uma acusação de resistência. Daniele sentiu as mãos se apertarem nas algemas, mas se conteve. Você não faz ideia de que me está lidando, disse, sua voz baixa e controlada. Quando isso acabar, você vai se arrepender de como conduziu tudo. Ele ergueu uma sobrancelha, o sorriso sarcástico ainda estampado no rosto. Ah, acha que pode me assustar? Hola, moca, faco esse trabalho há 20 anos. Já vi de tudo. E qualquer ideia de poder que você tenha aí na sua cabeça, não vai me impressionar. Daniele desistiu de argumentar. Estava claro que não adiantava tentar fazê-lo entender. Sabia que a verdade acabaria aparecendo, mas cada minuto ali aumentava o peso daquela experiência amarga. Nesse momento, o jovem policial de antes se aproximou novamente, estendendo uma prancheta para Mulligan. Ele lancou olhar rápido e a devolveu sem nem se dar ao trabalho de ler. O telefonema dela? Perguntou o policial mais novo, a voz quase cautelosa. Ela já deveria ter esse direito. Mulligan bufou, como se a ideia fosse ridícula. Ela vai ter o telefonema quando eu decidir, murmurou, como sorriso de desprezo. É o que ela acha que vai fazer. Ligar para o prefeito. Ele soltou uma risada amarga, satisfeito com sua própria piada. A frustração de Daniele había se transformado en uma raiva fría e silenciosa. Ela conhecia cada paso daquele procedimento, sabia seus direitos e compreendia que tudo aquilo estava sendo conducido de forma errada. Mas, mais do que isso, ela sabia que Mulligan não se importava. Para ele, não era sobre justiça ou legalidade, era uma questão de poder e controle. Ele estava aproveitando cada segundo. Momentos depois, a porta se abriu e o oficial mais velho, com a expressão marcada pelo cansaco e uma autoridade serena, entrou na sala. Seus olhos percorreram o ambiente e se fixaram em Daniele por breve instante, com algo que se parecia muito com reconhecimento, mas ele logo disfarcou. Sem demonstrar nada, voltou-se para Mulligan. Mulligan, o que está acontecendo com ela? Perguntou o oficial, sua voz carregando uma curiosidade cautelosa. Mulligan, relaxado e visivelmente confiante, deu de ombros, como se explicase algo trivial. Apenas outro caso de alguém achando que está acima da lei. Ela está aí dizendo que é a procuradora do Estado. Dá para acreditar. O oficial mais velho ergueu uma sobrancelha, surpreso. Procuradora do Estado, Ele lancou outro olhar a Daniele, desta vez mais longo e considerativo. Daniele encontrou o olhar dele com firmeza. Exatamente isso. Se quiser verificar, verá que tudo está correto, disse, sua voz controlada, mas carregada de convicção. Houve uma pausa antes que o oficial respondesse. Ele olhou para Mulligan, olhar avaliativo que parecia alerta sutil. Talvez fosse prudente checar as placas, sugeriu, em tom neutro, quase comando disfarcado de recomendação. Mulligan bufou, irritado com a ideia, mas acenou como se não fosse grande coisa. Vou cuidar disso, respondeu, ainda com tom de descaso. Daniele mantuvo los ojos en el oficial mayor, con una chispa de esperanza surgiendo, esperando que él tomara alguna actitud más directa. Pero, después de un instante, él solo se alejó, volviendo a su escritorio, dejándola en la misma situación. Esposa, sola y sin voz, sin nadie que tomara una decisión definitiva. Soltó un suspiro,
con la mirada fija en el suelo, consciente de que esa llamada telefónica era su única oportunidad de obtener ayuda real. Necesitaba a alguien que pudiera resolver aquello, ya que estaba claro que nada cambiaría si dependía de la voluntad de quienes la rodeaban. Finalmente, después de una eternidad, Mulligan regresó con una sonrisa aún más satisfecha. «Muy bien, princesa. ¿Quieres tu llamada? Pues la tendrás. Veamos a quién crees que puedes llamar para que te saque de esta». Daniele no respondió al comentario provocador de Mulligan. Simplemente se levantó cuando él, finalmente, le quitó las esposas, masajeándose las muñecas doloridas mientras avanzaba hacia el teléfono con pasos firmes. Sabía exactamente a quién necesitaba contactar, esto aún estaba lejos de terminar. Frotándose las muñecas para recuperar la circulación, avanzó hacia la mesa de metal donde estaba el aparato. Era un modelo antiguo, casi en desuso, pero, en ese momento, era su conexión con el exterior. Se movía con calma, con la espalda erguida y la mirada decidida, intentando contener la ira que todavía hervía dentro de ella. Mulligan estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, esa misma sonrisa irónica y despreocupada en el rostro, observando como si fuera un espectáculo. «Vamos, no tenemos todo el día», dijo en tono sarcástico. «No queremos que desperdicies más nuestro tiempo». Ignorándolo, Daniele tomó el teléfono y marcó el número que sabía de memoria. El teléfono sonó una, 2 veces, y luego una voz familiar respondió del otro lado. «Mark Edwards». «Mark, soy yo», Daniele dijo, con la voz firme, pero cargada de una calma controlada. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y casi podía imaginarse a Mark enderezándose en su silla, captan por completo la seriedad de la situación. «Daniele, ¿dónde estás? Estamos intentando contactarte desde temprano». Respiró hondo antes de responder. «Estoy en la comisaría», dijo lentamente, manteniendo el tono, aunque la frustración casi se escapara. «Me arrestaron». «¿Arrestada?» La incredulidad en la voz de Mark era evidente. «¿Qué pasó?» Daniele lanzó una mirada rápida a Mulligan, que seguía observándola con la misma sonrisa condescendiente. «Creen que estaba intentando robar mi propio coche», respondió, con un tono cargado de sarcasmo. Hubo una pausa, y entonces Mark respondió, con la voz cargada de una indignación contenida. «Tranquila, Daniele. Resolveré esto ahora mismo. Se arrepentirán de cada minuto de este absurdo». Daniele sostuvo la mirada de Mulligan, sabiendo que la llegada de Mark cambiaría el rumbo de esa situación absurda. Al ver a su amigo y abogado entrando en la sala, la tensión en sus hombros se relajó un poco. Mark, siempre impecable en su postura, miró a su alrededor con una expresión contenida, una mezcla de ira e indignación que reservaba solo para ocasiones en las que veía una injusticia evidente. «Daniele», dijo, acercándose a ella. Su voz era baja, pero cargada de preocupación y firmeza. «¿Estás bien?» Ella asintió, levantándose de la silla, con los ojos fijos en su amigo. «Estoy bien, pero necesitamos resolver esto ahora mismo». Mark entonces se volvió hacia el joven oficial que los acompañaba, con una expresión severa. «Quiero hablar con el responsable inmediatamente», ordenó. El policía más joven, visiblemente incómodo, intercambió una mirada nerviosa con el pasillo antes de balbucear: «Voy a llamar a alguien». Luego, salió apresurado, dejando a los dos solos en la sala. Mark volvió a mirar a Daniele, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Increíble, ni siquiera se tomaron el trabajo de confirmar tu identidad». Daniele asintió, la voz tensa y los ojos llenos de determinación. «No. Ninguna verificación. Mulligan me trajo aquí basándose solo en sus propias suposiciones». Mark respiró hondo, su mandíbula apretada en señal de ira contenida. «Esto es inaceptable. Déjamelo a mí ahora», dijo en un tono que Daniele sabía que no toleraría más excusas o abusos. Después de unos minutos, Mulligan entró en la sala, aún exhibiendo un rastro de su arrogancia habitual, aunque un leve desconcierto traicionara su expresión. Se detuvo, observando a Mark con una expresión evaluativa. «Así que tú debes ser el abogado», dijo Mulligan, intentando mantener el mismo tono de desdén, aunque había una pequeña vacilación en su voz. Mark lo miró directamente, con una mirada fría. «Sí,
Soy el abogado de la fiscal del estado, y estoy aquí para entender por qué mi clienta fue detenida sin ninguna investigación preliminar. Este es un caso flagrante de abuso de autoridad y perfil racial. Mulligan desvió la mirada por un segundo, pero intentó mantener la compostura. Bueno, ella estaba actuando de forma sospechosa y no tenía identificación. Y, al fin y al cabo, ¿quién se declara fiscal del estado sin pruebas? Alguien que realmente es la fiscal del estado, respondió Mark con firmeza, con la voz cargada de indignación controlada. Ni siquiera verificaron las placas, no hicieron una sola comprobación. Pensaron que podían tratarla así por una presunción injustificada. Esto tendrá consecuencias. Mulligan finalmente pareció vacilar, la confianza desgastada por la presencia imponente de Mark y la seriedad de la situación. Daniele observaba la escena en silencio, con una expresión firme. Sentía que, finalmente, su voz estaba siendo escuchada, aunque fuera a través de un intermediario, alguien que reconocía la injusticia y luchaba por restablecer la verdad. Señora Lawson, en nombre del departamento, le pido disculpas por lo ocurrido, comenzó el sargento, con una seriedad que contrastaba con la arrogancia deshecha de Mulligan al fondo. Ya hemos revisado la situación, y está claro que hubo un grave error de juicio por parte del oficial a cargo. Mark permaneció firme junto a Daniele, observando cada palabra del sargento, con una expresión aún rígida. Daniele mantuvo la mirada atenta, pero ahora su ira era reemplazada por una calma vigilante, la conciencia de que lo peor estaba a punto de ser reparado, aunque las consecuencias de esta experiencia aún reverberarían. El oficial Mulligan, continuó el sargento, lanzando una breve y fría mirada al policía al lado, cometió una serie de errores. No verificó la información adecuada, ignoró su palabra, señora Lawson, y la trató de una manera que claramente sobrepasó el protocolo. Daniele notó la mirada vacilante de Mulligan, ahora sin la misma seguridad presuntuosa. Evitaba mirarla, con la postura encorvada como si intentara ocultarse en la sombra del sargento. Esperamos que entienda que estamos comprometidos a corregir este error, concluyó el sargento, con una voz firme y casi solemne. Se volvió hacia Mark. Su clienta será liberada de inmediato, y revisaremos lo sucedido para asegurarnos de que esto no se repita nunca más. Mark asintió levemente, con una postura satisfecha pero aún firme. Miró a Daniele, quien levantó el mentón en un gesto discreto de orgullo y determinación. Esto es solo el comienzo, sargento, dijo Mark con calma, su voz cargada de autoridad. Tomaremos todas las medidas necesarias para asegurar que este incidente no se limite a una disculpa verbal. Mi clienta fue perjudicada por suposiciones personales y prejuiciosas, y vamos a formalizar una queja para que esto se maneje de la manera adecuada. El sargento asintió, sin oponerse. Comprendo, y haremos lo necesario para cooperar con cualquier investigación. Puedo asegurarle que el oficial responsable enfrentará las consecuencias. Daniele soltó una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. La sensación de alivio se mezclaba con una fuerte convicción de que esto marcaba un punto decisivo. Mulligan finalmente se obligó a mirarla, con su sonrisa desaparecida, reemplazada por una expresión apagada. Ya no había arrogancia en su mirada, solo la amarga comprensión de que había subestimado a la persona equivocada. Mark colocó una mano en el hombro de Daniele en un gesto reconfortante. «Vamos a salir de aquí», dijo, llevándola fuera de la sala. Mientras salía, Daniele sabía que ese era solo el primer paso. Las consecuencias serían mucho más amplias de lo que Mulligan podría imaginar. «¿Hacer su trabajo?», repitió el sargento, con un tono cortante. «Su trabajo incluye verificar información, no actuar basado en suposiciones personales». Hizo una pausa, con los ojos fijos en Mulligan, y continuó: «Detuvimos a una persona destacada sin pruebas, ignorando su explicación. Esto es un error gravísimo». Daniele observaba, manteniendo una expresión controlada, pero por dentro sentía una mezcla de alivio e indignación. Había hecho todo lo posible para aclarar la situación, pero fue tratada como sospechosa desde el principio. El sargento, finalmente, reconocía la magnitud del error. Mark, con el semblante firme, dio un paso al frente. «Oficial Mulligan, este tipo de imprudencia y prejuicio no solo perjudica a inocentes, sino que pone en riesgo la credibilidad de todo el sistema. Como abogado de la fiscal,
Le aseguro que esto no será simplemente olvidado. Mulligan apretó los dientes, con el rostro endurecido y la mirada baja, negándose a enfrentar a Daniele o a Mark. Pensé que estaba haciendo lo correcto, murmuró, con la voz reducida a un tono casi defensivo. No, Mulligan, dijo el sargento, con firmeza. Lo correcto habría sido confirmar su identidad, como deberías haber hecho desde el principio. Lo correcto sería no juzgar a una persona solo por su apariencia y tus propias suposiciones. Suspiró, visiblemente decepcionado, antes de continuar. Por eso, quedará suspendido mientras una investigación interna revisa este caso. Cometer este tipo de error es inaceptable, especialmente para un oficial de tu experiencia. La tensión en la sala se hizo palpable. Mulligan, sin otra opción, asintió, con los hombros caídos. Su postura defensiva se había desmoronado por completo. El sargento luego se dirigió a Daniele. Señora Lawson, una vez más, le pido disculpas en nombre del departamento. Le aseguro que se tomarán todas las medidas necesarias para que una situación como esta no se repita. Daniele asintió, manteniendo la calma que le quedaba. Espero que esto realmente signifique un cambio, dijo, con voz firme. No es solo por mí. Es por cada persona que ha sido tratada de esta manera. El sargento la miró con respeto y comprensión. Trabajaremos para eso. Mark puso una mano en el hombro de Daniele, guiándola hacia la salida. Ella sintió un peso aligerarse de sus hombros, pero sabía que esto era solo una batalla dentro de una lucha mayor. Daniele entró en la sala con pasos firmes, su presencia fue percibida de inmediato por todos. El peso de los eventos del día anterior aún pendía sobre ella, pero había canalizado aquella experiencia en un enfoque inquebrantable. Saludó a David Hernández con un leve asentimiento formal, luego miró a Mulligan, quien la observaba con una tensión apenas disimulada, con el rostro endurecido, despojado de la arrogancia de antes. El jefe Hernández aclaró la garganta, rompiendo el silencio de la sala. Señora Lawson, agradezco que esté aquí con nosotros. Sabemos que la situación de ayer fue inaceptable, y estamos decididos a corregirlo de la manera más apropiada y justa. Daniele asintió, con una voz fría y mesurada. Estoy aquí porque creo que este error va mucho más allá de un simple malentendido. Dirigió una mirada directa a Mulligan, su expresión imperturbable. Lo que ocurrió ayer no fue solo una falla de protocolo, fue un abuso de poder basado en prejuicio. Oficial Mulligan, usted no estaba siguiendo el protocolo. Ignoró todo lo que yo decía, basado en la idea de que alguien como yo no podría ocupar un cargo como el mío. Mulligan apretó los puños sobre la mesa, con la mandíbula tensa, pero no se atrevió a interrumpir. Daniele continuó, dirigiéndose ahora tanto a él como al jefe. Expliqué quién era. Dije quién soy y por qué estaba en ese vehículo. Desde ese momento, tenían todos los recursos para confirmarlo. Pero no se hizo, y fui tratada como sospechosa exclusivamente por una cuestión de apariencia. Hernández sacudió la cabeza, expresando su incomodidad y acuerdo. Estamos revisando todos los pasos de este caso, señora Lawson. El oficial Mulligan será sometido a una investigación interna para evaluar cada uno de sus procedimientos, o mejor dicho, la falta de ellos. Mulligan finalmente abrió la boca, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Daniele lo interrumpió. Oficial Mulligan, entienda, el poder que le fue otorgado es para servir a todos los ciudadanos, no para someter a quienes no encajan en una visión prejuiciosa. Respiró hondo, controlando la frustración latente, y concluyó, espero que esto sirva como un recordatorio, y como un ejemplo de que no toleraremos abusos de poder en esta ciudad. El jefe Hernández asintió, visiblemente afectado por las palabras de Daniele. Me aseguraré de que este asunto se trate con la seriedad necesaria. Señorita Lawson, le agradezco su determinación. Queremos construir un departamento de justicia que respete a todos, y vamos a corregir las fallas que permitieron que esto ocurriera. Daniele se levantó, lanzando a Mulligan una última mirada firme. Lo dije ayer, y lo repito ahora, la próxima vez, piense 2 veces antes de juzgar a alguien sin ninguna evidencia. Mientras se retiraba, sintió la tranquila satisfacción de saber que, finalmente, se estaba haciendo algo. Aquella reunión era solo un comienzo,
pero sabía que su impacto resonaría en el departamento y, con suerte, en toda la ciudad. Daniele mantuvo su mirada fija en Mulligan, sin apartarla ni un segundo. Su rostro estaba calmado, pero su voz llevaba la frialdad de alguien que ha soportado una injusticia y se niega a ser silenciada. Oficial Mulligan, este tipo de conducta pone en riesgo la confianza entre la policía y la comunidad. Su trabajo es proteger y servir, y eso no significa imponer juicios basados en prejuicios o suposiciones. Mulligan desvió la mirada, su incomodidad ahora evidente. Parecía luchar con las palabras, la confianza del día anterior fragmentada por la verdad que Daniele le lanzaba. Yo intentaba hacer mi trabajo, murmuró, pero su defensa sonó débil, casi patética. Daniele soltó un breve suspiro. ¿Hacer su trabajo? Hacer su trabajo habría sido verificar las placas, buscar mi identidad, realizar las comprobaciones mínimas. En lugar de eso, eligió ignorar mis palabras y actuar según lo que creyó saber. El jefe Hernández asintió, comprendiendo la profundidad de lo que Daniele decía. Oficial Mulligan, lo que usted hizo fue más que un error de conducta, fue una violación de nuestro compromiso con la justicia. Esta licencia es solo el primer paso. Habrá una revisión completa de su historial de abordajes y acciones. Su conducta será reevaluada, y dependiendo de los resultados, podrían tomarse medidas más severas. Daniele hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Este departamento necesita ser responsable, jefe Hernández. Si no hacemos cambios ahora, esto seguirá ocurriendo con otras personas. No estoy aquí solo para garantizar mi seguridad, estoy aquí porque todos los ciudadanos merecen respeto, dignidad y un trato justo. Mulligan se hundió en su silla, reconociendo finalmente la magnitud de sus acciones. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Daniele llenando el ambiente. El jefe Hernández miró a Daniele, el respeto reflejado en su expresión. Señora Lawson, su valentía para traer esto a la luz es un recordatorio para todos nosotros de que la justicia debe aplicarse de manera equitativa. Gracias por su paciencia y su determinación para que esto se resuelva. Daniele se levantó lentamente, mirando una vez más a Mulligan. Espero que esta experiencia sea una lección, no solo para usted, sino para cada persona en este departamento. Todos tienen una historia y merecen ser escuchados. Mientras Daniele se retiraba, sentía una mezcla de alivio y propósito. Sabía que ese momento marcaba un cambio importante y que, independientemente de su cargo, continuaría luchando para que la justicia fuera una realidad para todos. Daniele mantuvo la postura firme mientras miraba a Mulligan por última vez. Sus palabras habían penetrado la defensa del oficial, pero sabía que el impacto debía ir más allá de ese momento. El jefe Hernández la acompañó hasta la puerta, con una expresión de compromiso que reflejaba la gravedad de la situación. Gracias por traer esto a nuestra atención, señora Lawson, dijo, con voz firme pero respetuosa. Le aseguro que esto no se tomará a la ligera. Daniele asintió levemente, sus palabras cuidadosamente medidas. Espero que no, jefe. Realmente lo espero. Sabía que ya había escuchado promesas similares antes, y que las palabras, sin acciones, no serían suficientes para cambiar un sistema profundamente arraigado. Mientras se marchaba, una mezcla de alivio y propósito la envolvía. Había enfrentado a Mulligan y expuesto el problema, pero el peso de la experiencia seguía siendo una realidad que muchos continuaban viviendo. Llevaba consigo la firme resolución de que ese no sería un caso aislado. La investigación prometida, la capacitación que se impondría y la atención que el jefe Hernández había prometido darle al tema eran solo el inicio. De regreso en el edificio donde trabajaba, Daniele se permitió un instante para respirar hondo y procesar todo lo que había sucedido. Sabía que esa experiencia dejaría marcas, pero también sabía que ahora había un precedente, un recordatorio de que justicia y responsabilidad van de la mano, incluso en las situaciones más difíciles. Decidida, Daniele regresó a su trabajo, pero con una nueva misión: asegurar que, en adelante, ese departamento de policía fuera un lugar más justo y que situaciones como esa no se ignoraran jamás. Daniele mantuvo la mirada fija en el jefe Hernández, con voz controlada y decidida. Despedir al oficial Mulligan es un paso importante, pero no soluciona el problema sistémico que llevó a este incidente. Este no es solo un caso aislado.
Existe una cultura arraigada que permite que estos prejuicios pasen desapercibidos y que acciones injustas se justifiquen como protocolo, punto. Hernández asintió, con el peso de la verdad reflejándose en su rostro. Estoy de acuerdo, señora Lawson. Este incidente ha sacado a la luz fallas que van más allá de las acciones de un solo oficial. Planeamos realizar una reestructuración de las políticas de capacitación, con un enfoque especial en prejuicios raciales y abuso de poder. Daniele se mantuvo erguida, sin ceder. Quiero asegurarme de que esto no sea solo una promesa. Las personas se ven afectadas a diario por estas fallas, y merecen un departamento de policía que realmente las proteja, sin prejuicios. Mark, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó ligeramente hacia adelante, complementando el punto de Daniele. Señor Hernández, nos aseguraremos de que la implementación de estas medidas se monitoree de cerca. Esto incluye un programa de capacitación continuo, revisiones periódicas de los casos de abordajes y una línea directa de denuncias, con transparencia sobre los resultados. El jefe Hernández respiró hondo, absorbiendo las exigencias. Estamos dispuestos a trabajar en colaboración para asegurar estos cambios. Nuestra prioridad será reconstruir la confianza con la comunidad, y sé que tenemos mucho trabajo por delante. Daniele asintió lentamente, sintiendo que, por primera vez, estaban construyendo algo concreto. Estas medidas son un comienzo necesario, dijo en un tono más suave. Es fundamental que cada oficial entienda que el respeto a los derechos de todos es parte esencial del deber que asumen. Hernández lanzó una última mirada a Mulligan, quien permanecía en silencio, sin nadie a quien recurrir. Este departamento no puede seguir tolerando conductas que fomenten desconfianza y hostilidad. Señor Edwards, señora Lawson, agradezco su determinación para exponer esto y para obligarnos a enfrentar la realidad. Mientras abandonaban la comisaría, Daniele sintió que el peso de los últimos días se disipaba un poco más. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero, con esa victoria, sentía que se había dado un paso importante. Ella y Mark salieron con un sentido de propósito aún más fuerte, decididos a garantizar que ese cambio perdurara, para que cada persona finalmente fuera tratada con el respeto y la dignidad que merecía. Daniele sostuvo la mirada de Mulligan, con una expresión implacable. Quería que él entendiera el impacto de sus acciones, no solo por ella, sino por todos aquellos que ya habían sido tratados de manera similar y no tuvieron voz para protestar. Mulligan, continuó ella, manteniendo la voz firme y clara, su papel como oficial es proteger, no oprimir. Cada persona que usted encuentra merece un trato justo y respetuoso, independientemente de su apariencia, situación o suposiciones personales. Lo que me ocurrió es un reflejo de algo mayor, y el cambio debe comenzar con cada uno de ustedes. Mulligan desvió la mirada, visiblemente incómodo, y permaneció en silencio. El jefe Hernández intervino, con la voz cargada de seriedad. Oficial Mulligan, espero que esta experiencia no sea solo una lección para usted, sino un punto de inflexión en su conducta como policía. La confianza entre la policía y la comunidad es frágil, y usted ha contribuido a debilitarla. Esto debe cambiar, y el cambio comienza ahora. Mark carraspeó ligeramente, atrayendo la atención de todos de nuevo a su presencia serena pero firme. La señora Lawson y yo estaremos siguiendo de cerca el progreso de estas medidas. Nos aseguraremos de que cada promesa hecha hoy se cumpla. Si no lo es, entenderemos que el sistema aún falla en reconocer la dignidad de todos los ciudadanos. Hernández asintió nuevamente, como si el peso de las palabras de Mark cayera sobre él. Comprendo, señor Edwards, y agradezco que mantengan nuestro compromiso en constante evaluación. No tenemos el derecho de fallarle a la comunidad, y haré todo lo posible para que este departamento se convierta en un modelo de justicia. Al levantarse para salir, Daniele lanzó una última mirada a Mulligan. Recuerde, el poder que tiene debe usarse con responsabilidad. No está por encima de la justicia. Al salir junto a Mark, Daniele sintió que la determinación pulsaba en su interior. Tenía un largo camino por delante, pero ese era el primero de muchos pasos que estaba lista para dar. Señora Lawson, comenzó el jefe Hernández, con voz grave desde el otro lado de la línea. Sé que ya hablamos sobre la situación con Mulligan, pero me gustaría discutir las medidas que estamos implementando desde entonces.
Espero que pueda venir al departamento hoy. Daniele respiró hondo, manteniendo su tono firme. Claro, jefe Hernández. Estoy disponible para revisar los cambios y los próximos pasos. Al colgar, sintió que la misma determinación que la había guiado hasta ese punto se intensificaba. Sabía que reuniones como esa eran esenciales para asegurar que las palabras del jefe no se quedaran vacías. La destitución de Mulligan había sido un paso, pero el sistema todavía mantenía sus fallos, brechas por las que el prejuicio y la negligencia podían infiltrarse, afectando a quienes no tenían la misma voz que ella para exigir justicia. Más tarde, al llegar al departamento, Daniele fue conducida a una pequeña y discreta sala de reuniones. Hernández ya la estaba esperando, con una pila de documentos y reportes sobre la mesa. Le indicó una silla para que se sentara. «Gracias por venir, señora Lawson», comenzó Hernández, ajustando los papeles frente a él. «Quiero que sepa que, desde el incidente, estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de nuestros protocolos y de cómo abordamos el perfil racial y las prácticas de intervención. Hemos convocado a expertos para un programa de capacitación extensivo, pero también estamos ampliando el sistema de evaluación de conducta para monitorear a cada oficial regularmente. No será algo puntual. Pretendemos implementar esto como una nueva práctica en el departamento». Daniele asintió, observándolo con atención. «Son buenas iniciativas, jefe Hernández. Pero quiero asegurarme de que también haya una forma de escuchar a la comunidad. La gente necesita saber que existe un canal abierto para reportar incidentes y que sus denuncias realmente se tomarán en serio». El jefe Hernández pareció considerar sus palabras y luego respondió con convicción: «Estoy de acuerdo. Estamos en la fase de planificación para la creación de un consejo comunitario. Queremos que esté compuesto por miembros de la misma ciudad, para que puedan actuar como un vínculo entre la comunidad y el departamento». Daniele sintió una chispa de esperanza. Esa era una estrategia que traía un nuevo nivel de transparencia. Eso es exactamente lo que necesitamos. Transparencia y responsabilidad. Es el camino para construir una confianza real. Al final de la reunión, Hernández prometió mantenerla informada sobre cada etapa del proceso, asegurando que su supervisión continuaría siendo parte integral de los cambios. Cuando Daniele salió del departamento, el cielo estaba despejado y la ciudad parecía más vibrante. Sabía que la lucha apenas estaba comenzando, pero, por primera vez, tenía esperanza de que los cambios reales estaban en camino. Y con cada paso, Daniele Lawson estaba más decidida a transformar el sistema, no solo por ella, sino por todos los que seguirían buscando justicia. Daniele absorbió las palabras de Mark, sintiendo la convicción crecer dentro de sí. Sabía que asumir un puesto en el comité de supervisión no era solo un papel formal, era una oportunidad rara para hacer realidad el tipo de cambio que tantas personas habían esperado. Levantó la vista hacia él, decidida. «Tienes razón», dijo con una intensidad silenciosa. «Si voy a ser parte de este comité, será con un propósito claro: llevar esas voces e historias directamente a la mesa. Quiero que vean y escuchen lo que realmente está ocurriendo, y asegurarme de que ningún entrenamiento o protocolo se implemente sin considerar el impacto directo en las vidas de estas personas». Mark asintió, satisfecho, viendo el brillo de propósito en su mirada. «Eso es justo lo que necesitan, una fuerza que los mantenga enfocados en la realidad, no en una reforma superficial. Sé que lo harás». Ella respiró hondo, organizando sus pensamientos como piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. «Continuaremos organizando esos foros comunitarios», dijo. «Quiero documentar cada historia, cada experiencia que las personas compartan. Necesitamos una base concreta para reforzar nuestra voz allí dentro. Las historias de esas personas serán nuestra arma más poderosa». Mark sonrió, la confianza en su mirada reflejando la determinación de ella. «Haremos que suceda. Ya he establecido algunos contactos con grupos de apoyo que pueden ayudar a dar voz a esas historias. Tienen experiencia con los medios y pueden asegurar que las historias lleguen más allá de las 4 paredes del comité». Daniele sintió una chispa de esperanza al imaginar el impacto que podrían tener no solo para la comunidad, sino para el sistema en su conjunto. Sabía que el camino sería largo y agotador, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que una fuerza colectiva se estaba uniendo, lista para luchar a su lado. «Entonces está decidido», dijo,
levantando el mentón con una nueva confianza. Voy a unirme a ese comité. Pero no iré sola. Llevaré conmigo cada una de esas voces. Mark se levantó, con el orgullo claramente reflejado en su rostro. Y estaré a tu lado en cada paso. Mientras él dejaba la oficina, Daniele volvió su mirada hacia la ventana una vez más, fijando su vista en las calles concurridas de la ciudad. Esa lucha apenas estaba comenzando, pero ahora sabía que tenía algo inquebrantable, no solo su propia voz, sino las voces de toda una comunidad, unidas en una causa que ya no podrían ignorar. La transformación estaba en camino, y Daniele estaba lista para ser la fuerza que la guiara. Daniele respiró hondo, sintiendo una ola de claridad y renovación apoderarse de ella. Al enviar el mensaje al jefe Hernández, reafirmó su decisión. Estaba dispuesta a enfrentar el sistema de frente, pero bajo sus propios términos. Era más que una lucha contra un caso aislado, era una misión para desmantelar un ciclo de prejuicios y descuidos que se perpetuaban desde hacía demasiado tiempo. Observando la ciudad desde lo alto de la ventana, sabía que había muchas personas que ni siquiera imaginaban cuánto necesitaban ese cambio. Personas que, como ella, habían sido juzgadas injustamente, tratadas como menos de lo que merecían. Esas personas ahora serían escuchadas. La sensación de propósito la llenaba de energía, disipando cualquier sombra de cansancio. Había mucho por hacer, pero ella nunca había sido de las que retroceden. Mark, al percibir el brillo determinado en sus ojos, sonrió. Sé que este es el comienzo de algo grande, Daniele dijo, su confianza y apoyo reflejando lo que ambos sabían, una transformación estaba por ocurrir. Estoy contigo, siempre. Daniele asintió, agradecida. Gracias, Mark. Sé que esto será desafiante, pero juntos podemos dar fuerza a la voz de cada persona que alguna vez fue silenciada. Cuando él salió, ella se quedó sola en su oficina, el silencio reforzando la paz y el peso del compromiso que acababa de asumir. Se sentó nuevamente, dejándose llevar por esa sensación de propósito, tan densa como el propio aire a su alrededor. Las pequeñas victorias que habían alcanzado eran solo el comienzo, la base de algo más sólido, una estructura que ella construiría con paciencia y resiliencia. Sabía que los cambios no se darían de la noche a la mañana, cada paso sería arduo, cada victoria, un logro difícil de conseguir. Pero, ladrillo a ladrillo, caso a caso, estaba preparada para desafiar y desmantelar las barreras que impedían que tantas personas vivieran con dignidad y respeto. Mientras caía la noche y las luces de la ciudad se esparcían por las calles, Daniele sintió una satisfacción silenciosa. Ahora era parte activa de un movimiento real, una fuerza dentro del sistema que, poco a poco, haría la diferencia. La justicia dejaba de ser un ideal lejano, era una lucha concreta, al alcance de su mano, y estaba lista para luchar hasta que el mundo fuera un lugar más justo para todos. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video.